Ahora sí, empezamos. El legislador, decíamos recién en la pausa, que la verdad que llegamos a un fin de año con mucha información, porque la legislatura ha dejado mucha información en cuanto a definiciones que ha tomado en la última sesión, pero sobre otras cuestiones que todavía no han finalizado y que prometen ser materia de debate el próximo año, ¿no? Aprobaron el presupuesto, hay una ley de emergencia que continúa, pero por el voto de la mayoría, tenemos el tema del impuesto inmobiliario, es decir, varias cuestiones que son de importancia en su abordaje y que todavía siguen siendo tema de análisis, ¿no? Para ordenarnos, ¿por qué no acompañaron la prórroga de las emergencias? Mira, en su oportunidad, en diciembre del año pasado, cuando se sancionó la ley 1063, y así consta en el diario de sesiones, desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino acompañamos esa ley que en cierto modo se constituía en una especie de herramienta a disposición del Poder Ejecutivo, porque entendíamos que el estado bastante deplorable en que se encontraban los establecimientos educativos y los hospitales públicos ameritaban una herramienta de esas características que en cierto modo facilitaba la gestión de un gobierno que empezaba, de un gobierno nuevo, y en consecuencia nosotros, como un aporte a un cierto marco de gobernabilidad razonable, desde la oposición decíamos que la acompañábamos en ese momento, pero que también durante el año íbamos a tener una mirada muy aguda en la utilización de esa herramienta legal de parte de los distintos funcionarios del Ejecutivo a efectos de hacer las evaluaciones políticas correspondientes a fines de este año. Bueno, esa evaluación política se hizo en función de una serie de pedidos de informes que hicimos durante este año desde el bloque, de la información remitida por el Poder Ejecutivo, para que la gente entienda, la emergencia abarcaba la emergencia edilicia de los establecimientos educativos, la emergencia sanitaria en el ámbito del Ministerio de Salud, y la emergencia hídrica, digamos, del agua, de la DIPOS. Que tenía que ver con la prestación de servicios de agua, de cloaca y con las obras de saneamiento, de remediación ambiental, claro, en función de la grave situación o la delicada situación que se encontraba en la ciudad de Ushuaia. Tuvimos la respuesta de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, la del Ministerio de Educación y no así la del Ministerio de Salud. En función de las respuestas dadas y las explicaciones que nos dieron la semana pasada previo a la sanción de esta nueva ley de emergencia por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo, en bloque lo hablamos, lo charlamos y definimos que esta vez nos íbamos a acompañar. Porque en realidad... ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron las cuestiones puntuales? Las respuestas dadas por los propios funcionarios en el ámbito de la Comisión número 2 de presupuesto, y la respuesta dada por la documentación aportada. Es decir, Edith, durante un año tuvieron una herramienta que los habilitaba a tener un sistema de contratación más ágil, para tener respuestas eso, para más... explicarle a la gente qué significa la emergencia, qué le da como herramienta a esa área para que las cosas funcionen mejor. En cierto modo le dio agilidad, una mayor facilidad, la posibilidad de utilizar por fuera del marco que establece la ley 1015 del sistema de contrataciones que debe regir y que rige en la administración pública, la posibilidad de hacer contrataciones directas para ir y salvar situaciones extraordinarias. Bueno, esa herramienta fue mal utilizada, no fue utilizada en la debida forma. De hecho, hasta hemos tenido funcionarios que han explicado de que no la han podido usar porque no tenían, entre comillas, fondos como para poder hacer las obras que pusieron a los establecimientos educativos en condiciones, o tuvimos otros funcionarios. Bueno, eso es real, porque si, las herramientas las tenés, pero si no disponés de los fondos, por lento o rápido, si el fondo no está, no se puede hacer, ¿no? Claro, pero eso también depende de una definición política propia del propio gobierno. Porque si vos tenés la posibilidad de reasignar partidas, sacás de un lado y ponés en otro. Pero si no está esa definición política,
esa falta de gestión que se materializó, o se visibilizó, o se vio en la no utilización de la herramienta dada oportunamente, no te la puede trasladar a los legisladores de la oposición ni al ámbito legislativo. Se tiene que hacer cargo el propio Ejecutivo, los propios funcionarios del Poder Ejecutivo. Edith, llegó un momento cuando yo le pregunto al presidente de la DIPOS qué le significaba la declaración de emergencia en la actualidad, y nos dijo, pero textuales palabras, nos dijo, y a mí me facilita evitarme 15 días de contratación en un proceso licitatorio. Claro, eso debe haber llamado la atención, porque lo mismo nos dijo Pablo Blanco el viernes, ¿no? Que por eso la Unión Cívica Radical no había, en su totalidad, apoyado la prórroga de la emergencia en el caso de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. Debe haber llamado la atención porque es el segundo legislador que nos dice en este Pero sentido ante una cuál fue la pregunta mía, definición. personalmente la hice yo la pregunta. Le digo, a usted, señor presidente, ¿qué le significa? Claro, me dice, a mí me facilita porque me ahorro 15 días hábiles administrativos para un llamado a licitación. Si ese es el motivo por el cual, o la motivación política por el cual se tiene que declarar una emergencia, digo, desde ya uno está en la vereda enfrente y la votamos en contra, y va a ser la postura política que voy a tener siempre en ese sentido, porque en realidad eso marca una falta de previsión y de gestión previa. Porque si solamente te habilita tener 15 días hábiles, hacelo con 15 días de anticipación. Tuviste todo un año para hacer, para evaluar cuáles son las obras que requieren un llamado a licitación. Y se lo preguntaron, digamos, le replicaron esto, ¿y qué respondió? Nos dijeron que por allí tiene que ver con la afectación de recursos, pero bla, 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 bla. La realidad es que le facilita. Y en los propios considerando de los fundamentos del por qué se pide la emergencia, cuando se habla específicamente del Ministerio de Salud, puntualmente el ministro de Salud que firma, no es el informe, sino, bueno, no me acuerdo técnicamente ahora la palabra justa, cuando el Poder Ejecutivo envía a la legislatura el proyecto de ley, textualmente, los fundamentos textualmente dicen a los efectos de contar con un sistema más ágil de contratación. Digo, la emergencia es un hecho súbito, es un hecho extraordinario que requiere de parte del Estado un abordaje extraordinario también a través de un sistema de contratación extraordinario. Ahora, cuando es una realidad que la conocemos desde mucho tiempo, porque el estado de los hospitales lo conocemos hace mucho tiempo, a este año de gestión hay que sumarle 6 meses de transición, y aún en el Ministerio de Salud. Sí, no solo 6 meses de transición, recordemos lo que fue iniciar el año. Bueno, nosotros tuvimos 3 años, 3 meses prácticamente parada la administración pública, ¿no? También. También, pero digo, eso es hay notas cuando nos contestan los informes que se habían hecho evaluaciones en noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, si no usaron la herramienta, bueno, no se puede poner en cabeza de la oposición el querer de nuevo acompañar una ley de emergencia simplemente para facilitar un sistema de contratación. Y en esta oportunidad, más grave aún por 2 cuestiones. Primero, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Salud, la ley de emergencia, la ley 1063, preveía un plan director de refuncionalización de los hospitales públicos. Ese plan director, aún a diciembre de este año, todavía no está presentado en la legislatura, si no lo hicieron. Entonces, ¿cómo podemos...? Digamos, cuando se lo reclamaron en la reunión y dijeron que no está hecho. No está realizado, de hecho no está presentado en el ámbito del Poder Legislativo. Y si vos se lo preguntás a cualquier funcionario, te dicen, no, sí, lo presentamos en Nación, pero en realidad donde lo tienen que presentar en el ámbito del Poder Legislativo. Y más allá de eso, esta ley de emergencia, esta prórroga de la ley de emergencia es más grave aún porque se le otorga a la gobernadora la facultad de declarar la emergencia un año más, simplemente con la presentación de un informe de la legislatura. Es decir, que ya directamente... No se requiere el año que viene esto una que nueva se hizo sanción, hoy. Sino que directamente la gobernadora, por decisión propia, por un decreto, se ha hecho una delegación facultativa
al Poder Ejecutivo una delegación legislativa facultativa del Poder Legislativo. Es decir, es más grave la situación hoy que lo que fue en su momento cuando se sancionó la Ley 1063. Y sinceramente a uno lo pone en la vereda enfrente y en la posición de oponerse a este tipo de herramientas, porque entendemos que la falta de gestión de un gobierno no puede trasladarse al ámbito legislativo. Tiene que haber correcciones dentro del propio Poder Ejecutivo, y será la gobernadora en su caso que deberá tomar las medidas que correspondan, pero no se puede llegar a trasladar esas responsabilidades políticas. Y yo le ponía un ejemplo, y en la misma sesión, en algún momento uno medio que se calentó, cuando hice referencia o fundamenté el porqué del voto contrario, y digo, uno escucha las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, ve que en su momento aportó a un marco de gobernabilidad votando una ley de emergencia, y por otro lado ve la realidad. Y te pongo, y lo decía en la sesión, el ejemplo de Andorra. Hoy la gente de Andorra, los vecinos de Andorra tienen que andar mendigando el agua potable porque no tienen la más mínima posibilidad de que el Estado pueda llegar a garantizarle el agua potable. La tienen que pagar a cuentagotas, cuando se lo lleva un camión, de manera muy irregular. Y además, en materia sanitaria, vos vas, Edith, y ves, como lo he hecho yo personalmente, porque me gusta estar en la calle, me gusta caminarla, cuál es la prestación del servicio de salud. Y es una casillita que está al fondo del barrio de Andorra, una casillita, y con esa casillita se garantiza el acceso a la salud a gente que muchas veces no tiene los medios económicos para trasladarse al centro de la ciudad, al hospital público. Entonces, si a esa realidad le sumamos la prórroga de la emergencia y le sumamos un plan de endeudamiento del gobierno de la provincia cercano a 3.000 millones de pesos, en donde no se prevé una sola obra para un sector como ese, en materia sanitaria, en materia educativa. Entonces digo, Y yo te agrego un elemento también, ¿no? Ahora en Ushuaia pagamos servicios de salud en nuestros propios impuestos. Bueno, además, esa famosa tasa. Digo, me pongo en el lugar del vecino, bueno, ¿no? Lo que vos decís. Entonces digo, hay una manifiesta contradicción en el orden de las prioridades. Ahora que vos mencionás eso, digo, ¿por qué también, además de esta emergencia que nos lleva a hablar de otros temas como es el endeudamiento, el Movimiento Popular Fueguino no apoya con la aprobación el presupuesto para el próximo ejercicio? Lo pregunto porque muchos legisladores a los que consultamos te dicen, mirá, es una herramienta que la verdad no conviene negarle al Ejecutivo, porque en todo caso reconducir un presupuesto no es lo más adecuado, y nosotros podemos controlar aún más aquello que se hace con los fondos públicos y la administración de los recursos. ¿Por qué decide el movimiento definitivamente negarle el voto en acompañamiento al presupuesto? La ley de presupuesto, que es la ley madre, por así decirlo, la ley que expresa en cierto modo las prioridades de gestión del lo que define la gestión del Poder Ejecutivo, era penal cobrado. Es decir, en el ámbito legislativo era un penal cobrado. Yo en un momento me levanté de la mesa en el ámbito de la Comisión 2, yo no soy miembro de la comisión, pero uno por ahí lee algunas cuestiones políticas. Y más allá de la posición o el aporte que podía haber hecho, y lo hacía de hecho el legislador Lofre, el legislador Urquiza, por la experiencia, Roberto Murcia, que trabaja en mi equipo de trabajo, por la experiencia que se tuvo en su momento con los bonos Albatros, que sirvió para cambiar la matriz económica a nivel provincial, con las obras que se hicieron en el puerto de la provincia, en el puerto de Ushuaia, o en el Cerro Cruno, Cerro Castor, les entraba por un lado y les salía por el otro. Es decir, en realidad era penal cobrado y establecía una serie de condiciones legales en las que uno no estaba de acuerdo. Por ejemplo, esto que habilitaba que el endeudamiento que se toma, hay un artículo específico, no me acuerdo si el 12, el 13, se habilita al Poder Ejecutivo a que si durante el tiempo de los préstamos, del dinero del préstamo obtenido, no se está pagando, no se paga el certificado de obra, se habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones financieras, ¿me entendés? Con ese dinero.
y uno sinceramente lo menos que tiene ganas es de apoyar un proyecto de ley de presupuesto donde en cierto modo se habilite a hacer operaciones financieras a dinero que en realidad tiene que estar destinado de manera exclusiva a obras públicas. ¿Me entendés? Entonces, te pongo un ejemplo del porqué del no acompañamiento. Y a eso le sumamos un sinnúmero de elementos más, como es... o sea, no se aceptaron ninguna de las modificaciones que propuso el Movimiento Popular Fueguino. Para nada. Eso hizo que, digamos, porque digo, si uno piensa que es penal cobrado, ustedes no podrían legislar nunca. O no tendría sentido la presencia de determinados legisladores. No entiendo que sea o esté remitido solo a eso, sino que puedo entender que probablemente la postura tenga que ver con esto que menciona el legislador, pero además con el hecho de que, bueno, propongo y nada pero pareciera ser entendido. Los que estuvieron en el ámbito de la comisión, más allá ha habido periodistas. Más allá del penal cobrado, porque si no es como entregar... No porque uno sabe que somos minoría y de hecho se nota... cada vez que hay sesión, quedamos 4, bueno, ahora se suma Rubino. Sí. ¿Cómo interpretan la sumatoria de Rubinos? Y yo creo que él ha tenido un tiempo, bueno, él tendrá que explicarlo mejor que yo no quiero entrar en ese terreno personal. Pero dicen, bienvenido sea. Y bienvenido al grupo de los opositores. Bienvenido sea. Ahí en la legislatura hay 7 legisladores que son de la oposición, pero muy pocos los que realmente la hacen en cada sesión, ¿no? ¿Se puede venir un frente, algo así o no? ¿Unir Tierra del Fuego? No. Una cosa una reedición. Desde el punto de vista personal. Un camino. No sé, viste, yo no hago futurología, pero digo, desde el punto de vista personal, creo que una cosa es la posición política que se pueda llegar a tomar un legislador de la UCR dentro del ámbito legislativo y otra cosa es los armados partidarios, corren por carriles totalmente distintos. Bueno, pero la política provincial y la nacional está haciendo mella ahí en el bloque de la Unión Cívica Radical. Pablo Blanco dijo, sin duda alguna, nosotros tenemos que hablar y ver qué va a pasar con el bloque. Así que, pero tiene que ver con qué va a pasar con la provincia, claro, porque digamos, es un acompañamiento conjunto, porque si el Estado Nacional apoya a la provincial, bueno, vamos todos avanzando. Es un posicionamiento político diferente dentro del mismo bloque relacionado con los ejecutivos, ¿no? Yo me reservo opinión, la respuesta la tienen que dar ellos por una cuestión de respeto, ¿no? Más allá de que uno por allí coincide más con lo que está haciendo Rubino que con lo que están haciendo. Muy bien. Legislador, ¿y cómo se continúa, digamos, más allá de votar en contra o hacer oposición en algunas cosas, no en todas, porque, digamos, en algunas se puede llegar a acompañar? ¿Sí? Digamos, ¿cómo se avanza después para el siguiente año en tema presupuesto, en tema de emergencia? Digamos, ¿se está buscando un seguimiento específico para ver qué cosas se van a hacer, qué va a cambiar o qué cambió de acá a un año antes, ¿no? Durante todo este 2016. Sí, mira, como vos dijiste, la posición nuestra es, la sociedad a nosotros nos dio el rol de opositores y tratamos de hacer una oposición inteligente y con propuestas. Y cuando vemos que hay proyectos políticos, más allá de que el origen sea de quien sea, si es del Poder Ejecutivo o de otro bloque, que representan soluciones a los problemas de la gente, nosotros lo vamos a acompañar. De hecho, en esta última sesión votamos la creación del laboratorio del fin del mundo, que es una propuesta del Poder Ejecutivo, que la fundamentó algún otro legislador, y en realidad nosotros nos interesó y nos pareció muy buena propuesta porque genera la posibilidad de tener entre 20 y 30 puestos laborales nuevos, y en una realidad como la que tenemos en Tierra del Fuego, ese tipo de herramientas seguramente va a tener el acompañamiento del bloque del Movimiento Popular Fueguino. Bueno, la ley de aguas. La ley de aguas, que ha sido sancionada por unanimidad y que tuvo muy en presente el trabajo que ya había hecho el bloque del Movimiento en años anteriores. Digo, más allá que ha sido una propuesta del Poder Ejecutivo, esa propuesta tuvo muy en cuenta el trabajo que había realizado no solamente el bloque del Movimiento, sino otros bloques políticos durante los últimos años en la legislatura. Digo, uno trata de ser razonable y coherente en las posiciones que tiene y cumplir con el mandato que le da la gente. La gente a nosotros nos dio el mandato de ser opositores, de marcar todo aquello que entendemos que
hay que marcar y votar en contra, porque entendemos que no es lo mejor para la provincia, y tratar de no quedarnos simplemente en la crítica, sino de proponer alternativas. Y ese yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos que vamos a tener el año que viene. Y otro desafío también es el partido, digamos. Hoy están a cargo del Movimiento Popular Fueguino, se viene una elección el año que viene, una elección a nivel nacional que sin el acompañamiento de algún presidente es un poco más complicado, ¿no? Pero que siempre han marcado de última a nivel provincial un camino y que han llegado tal vez sin ese punto o adición importante, ¿no? Sí, mira, el mayor, como vos lo dijiste, el mayor desafío que tenemos nosotros después de las internas partidarias es honrar la palabra, es cumplir con lo que dijimos que queríamos hacer, de volver a tener un partido coherente con sus bases y principios que le dieron origen de ser una propuesta provincial diferente a los partidos nacionales. Y ese es el mayor desafío, a eso hay que sumarle mucho trabajo, el poder armar equipos de trabajo y a la vez el de empezar a elaborar propuestas políticas serias para podernos presentar ante la sociedad como una alternativa de poder distinta a la que va a presentar el justicialismo, el Frente por la Victoria y el radicalismo. Un candidato exclusivamente del Movimiento Popular Fueguino, digamos, propio del partido. Desde el punto de vista personal, absolutamente, de acuerdo en eso, es decir... Pero esa es una decisión que se va, digamos, partidaria, vos decís honrar, pero lo que prometimos, los que ganaron son los que ahora llevan adelante el partido, pero sabemos que hay otro sector dentro del partido que era, digamos, un poco más abierto, pensaba en algún tipo de alianza o en algún tipo de frente, eso se debatirá internamente, sigue siendo un tema de debate, digo, más allá de que quienes hayan ganado... ¿O ustedes consideran que está cerrado el tema? No, en política no está cerrado el tema. Lo que sí, nosotros tenemos que ser claros en nuestra posición. La posición nuestra va a ser la misma que tuvimos durante este año y la que venimos pregonando desde hace mucho. Es decir, queremos que el movimiento sea una alternativa distinta a los partidos tradicionales. Y para eso no tenemos que volver a cometer los mismos errores que nos llevaron al fracaso en el 2015. En todos lados, en todo caso, digo, votarán internamente cuál sea la decisión que se tome en ese sentido, absolutamente, ¿no? Sí, pero digo, la posición es clara, no la cambiamos para nada. Esa es la posición que tuvimos, que le ofrecimos al afiliado del movimiento y que voy a sostener personalmente durante el curso de este año y lo que queda del mandato que pueda llegar a tener en el partido. Impuesto inmobiliario, último tema, ya estamos en el final del programa. Yo decía que hay cuestiones que quedan con final abierto. Las modificaciones propuestas a la ley 1075 fueron enviadas a comisión, con lo cual esto es un tema que queda para análisis legislativo el próximo periodo. De todos modos, ya están como en alerta los municipios, la declaración de certeza en la justicia. La justicia dice, lo dijo Sagastume, bueno, no sé, pueden ser 2 años, pueden ser 5, esto no sabemos bien cuánto tiempo llevará. El gobierno que dice, bueno, será la justicia la que tenga la última palabra. ¿Qué va a pasar con el impuesto inmobiliario? ¿Qué posicionamiento tiene el Movimiento Popular Fueguino en la legislatura? Mira, el posicionamiento es uno, y lo expresamos esa noche del 8 y el 9 de enero. Fue claro, el Movimiento Popular Fueguino ha sido un partido que se ha caracterizado al momento de la sanción de la Constitución de la provincia, al momento de la sanción de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, se ha manifestado en un sentido y en una defensa a toda costa de las autonomías municipales. Y el 8 y el 9 de enero, personalmente, en representación del bloque, dejé en claro que votábamos en contra de la sanción de la Ley 1075, que preveía este capítulo del impuesto inmobiliario, precisamente primero por honrar mi propia palabra que había expresado cuando fui convencional constituyente municipal en representación del movimiento, y segundo por respeto a las convicciones y a los principios que tiene mi partido. Nosotros nos opusimos a que la provincia modifique ese status quo que implica en cierto modo un avance sobre la autonomía municipal, y lo dijimos no por una cuestión de conveniencia política, y ahí sí está la diferencia con las posturas del intendente Boto.
Lo dijimos y lo defendimos en ese momento, como lo defendimos en la constituyente municipal y en la constituyente provincial, por estar convencido de que es una bandera del movimiento que tiene que ser respetada en todo tiempo y más allá quienes sean los actores que estén en la municipalidad de Ushuaia. Hoy cuando veo yo que el intendente sale a rasgarse las vestiduras, a defender la autonomía municipal, no es lo mismo que se dijo esa noche por parte del legislador del Frente para la Victoria cuando se trató el impuesto inmobiliario. Esa noche se nos dijo que había un acuerdo político entre los intendentes del Frente para la Victoria y la gobernadora, y que por eso se proponía ese capítulo del impuesto inmobiliario. Ahí incluimos a Melella también. Es lo que dijo, si vos vas al diario de sesiones o ves un video de la sesión de esa noche, de esa tarde-noche, está más que claro. Lo dijeron los legisladores del Frente para la Victoria. Esto es un acuerdo político que es más... ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ese acuerdo no existió o que existió y después los intendentes sacaron los pies del plato? De hecho, posteriormente a la sanción de la ley se hizo una conferencia de prensa donde estuvo el intendente Boto sentado. Entonces hoy cuando salen a decir, no creíamos que iban a sancionar, no es lo que dijeron los legisladores del Frente para la Victoria y lo que dijeron los hechos concretos y los modos de actuar que tuvieron las autoridades municipales. Entonces digo, más allá de dejar en claro la posición del movimiento, de respeto a las autonomías municipales, nosotros no lo decimos hoy, lo dijimos esa noche, lo dijimos mucho antes cuando se sancionó la Constitución y cuando dictamos la Carta Orgánica Municipal o estuvimos en el dictado de la Carta Orgánica Municipal. Y creo yo que hay una diferencia que hay que ponerle en relieve, es decir, nosotros lo hacemos por estar convencidos de los principios que identifican a nuestro partido. No lo hacemos por conveniencia política, como pareciera ser que lo hacen otros, ¿no? Hoy tienen una posición y ayer tuvieron otra. Hoy el concejal Rossi, según nos decía Cristian Biso, está como proponiendo ver cuál podría ser la herramienta para blindar los recursos municipales. ¿Cómo te suena eso? ¿Es necesario? ¿O ya están las herramientas como para que los recursos municipales estén protegidos? Porque digo, cuando se habla de esto, se infiere que lo que está normado no es suficiente, ¿no? Sinceramente no conozco bien cuál es la propuesta de Rossi, ni cuál es el contenido o el sentido del alcance de la propuesta. En realidad nosotros, desde el bloque, lo que hemos hecho un aporte este año, por ejemplo, presenté un proyecto de ley para que se establezca el descuento automático de los recursos de coparticipación. El goteo. El goteo. Y después ya es un tema que, ¿sabes qué pasa, Díaz? A mí parece que tiene que ver mucho más con la interna del Frente para la Victoria, que nos lleva a distraernos de los problemas reales de la gente, porque este problema del impuesto inmobiliario tuvo su punto de ebullición al principio de gestión, producto de un acuerdo con los intendentes. También, por ejemplo, te pongo un ejemplo parecido a eso, fue el tema de la transferencia de la DIPOS al ámbito municipal, que se habló mucho en la transición. Sí, y ahora se transforma en una empresa del Estado. En una empresa, en el ámbito provincial. Digo, lo que no tenemos que hacer, y no queremos hacer nosotros, el Movimiento Popular Fueguino, es quedar atrapado en la interna del Frente por la Victoria. Y queremos discutir los temas de los problemas de la gente. Después, los posicionamientos políticos que tengan los intendentes, que hoy tienen uno, mañana otro, el propio voto dice que venían restableciendo el diálogo, ahora se ven sorprendidos con esta acción de declaración de certeza. Digo, uno desde la oposición lo que no quiere es quedar atrapado en ese movimiento pendular y en esa oscilación pendular que tiene la interna del Frente para la Victoria. El mensaje nuestro es claro, es el mismo, es el de siempre, y es el de la defensa de la autonomía municipal y más allá de quien ejerza la Intendencia de Ushuaia. Bien, Pablo, bueno, muchísimas gracias por haber venido. No le convidamos mate porque están lavados. Sí, eso hay que aclarar. Era una vergüenza, era un atentado a la salud del legislador. Iban a pensar que habíamos sido pagos por el bloque oficialista. No, y terminó descompuesto después de ir a Laberintos. Claro. Así que por eso no le ofrecí.